Líderes TV presenta el 8º Seminario Internacional de Líderes. El próximo viernes 12 de diciembre, de 8:30 a 13 horas, desde el Pullman Ibirapuera en San Pablo. 24 CEOs y destacados líderes empresarios hablarán de las oportunidades de negocios en la región. Ingresá a www.liderestv.com.ar para más información. Participá, no te lo pierdas. Desde el Sheraton Buenos Aires, Hotel and Convention Center y Park Tower, lo entrevistamos a Henry Bergselli, que es el CEO de la Escuela Madrileña de Decoración. Nos contó cómo vivió sus primeros años en la Argentina y por qué pasó de ser un investment banker a un CEO de una escuela de alta liga de diseño. ¿Me podés contar qué hace un húngaro que vivió en la Argentina, estudió en el colegio alemán Goethe y después se fue a vivir por el mundo? Porque creo que has vivido en más de 10 países. Sí. Bueno, somos inmigrantes, siempre lo fuimos, húngaros emigrantes en su momento en la posguerra. Tuve la gran suerte de vivir acá toda la época escolar, la disfruté enormemente, tengo grandes amigos acá. Y después me fui a estudiar a Europa, a seguir un poco los orígenes. Y nada, me enamoré de una española maravillosa y terminamos nuestro periplo hace 20 años mudándonos a Madrid, donde vivo muy felizmente. Y tuve la suerte, después de muchos años de carrera financiera, de incorporarme al mundo de la educación. Mira cómo a veces uno le dedica tanto al estudio, a la formación, a la perfección empresaria, y es el amor el que decide dónde vivís y desde dónde vas a encarar tus próximos proyectos. Sí, al final todos buscamos ser felices y el amor ahí es fundamental. Yo sé que tuviste una vasta carrera como economista en el mundo de la banca de inversión, como investment banking, es decir, aquellos que identifican como águilas los negocios y en eso deciden la inversión, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué países pasaste? ¿En qué empresas y bancos trabajaste? Sí, yo empecé en Londres a trabajar en la City, que era la meca del mundo financiero europeo. Y la verdad que de ahí me fui a Nueva York, también con Citi, una oportunidad maravillosa. El año 2000 todo era fantástico. De ahí pasé a hacer un MBA. Y después del MBA me fui otra vez a Londres, a Lehman Brothers, nombre ya un poco olvidado. Y de ahí me fui a una boutique de banca de inversión en España, en Madrid, porque ya con hijos pues queríamos vivir en Madrid, una decisión magnífica y donde también pude desarrollar en el grupo Atlas y luego Daiwa Corporate, DC Advisory, los últimos 18 años de mi carrera de banca de inversión. ¿Qué aprendiste de esos años como banquero de inversión, que es parte de tu ADN profesional? Sí. Yo creo es identificar lo que realmente es relevante y clave del mucho ruido y los muchos datos que nos suelen rodear. O sea, el banquero de inversión en el área de fusiones y adquisiciones donde yo estaba, acompaña y ayuda al cliente a identificar lo que es estratégico, lo que no lo es, cómo construir valor a medio o largo plazo, ¿no? ¿Cuál es el EBITDA, como dicen, el Earning Before Income and Taxes? Sí, y realmente mirar más allá del próximo trimestre, que es un gran problema, y tener una visión de medio o largo plazo. Cómo construir valor para los inversores, para los empleados, stakeholders, todos los stakeholders, y para los clientes también, ¿no? Y eso realmente, el abstraerse, el poder seleccionar lo que es clave, lo que no lo es, para focalizar los esfuerzos, yo creo que eso es algo que aprendí a banca inversión. Me imagino que en esta trayectoria de banquero de inversión tuviste acceso a todas las áreas de negocio, ¿cierto? Sí. Prácticamente. Sí, muchas.
¿por qué elegiste desarrollar tu propia empresa desde el diseño y el interiorismo a través de una escuela universitaria, una universidad, no sé cómo tú le llamas? Privada, sí. Una universidad privada llamada IDECO. Sí, yo en realidad lo que decidí hacer es ir al mundo de la educación. Okay. Porque es verdad que después de casi 25 años de banca de inversión necesitaba un cambio profesional y personal. Y tenía la certeza que el impacto que tenemos las instituciones educativas en la vida de las personas es muy, muy importante y muy satisfactorio. Y dentro de lo que es la educación había ciertos segmentos, nichos, y el del interiorismo, que al final se trata de embellecer los espacios donde vivimos, donde nos movemos, es particularmente lindo, ¿no? Y realmente hacemos un gran aporte al bienestar de las personas. Y por eso me centré ahí, y entré en lo que se llamaba antes la Escuela Madrileña de Decoración, que ahora hace poco renombramos IDECO, y ahí estoy muy feliz. ¿Qué quiere decir IDECO? IDECO viene de combinar idea, interiorismo, decoración, interior design, con el cuo, que es el dónde, el lugar, siendo el lugar Argentina o España, una casa, un hotel, un restaurante. O sea, es todos esos espacios que nuestros alumnos embellecen y donde crean esas experiencias y sensaciones que quieren sus clientes finales. Te escuchaba hablar del motivo por el que habías dedicado a la educación en temas de diseño e interiorismo, y me hizo acordar un reportaje extraordinario que hice con un gran arquitecto argentino que diseñó los horizontes de las ciudades más importantes del mundo, y te diría que de los hombres más humildes que entrevisté, César Pelli. Sí. Grande. Quien construyó, entre otras, las Petronas. Bueno, él planteaba justamente que el diseño hace a nuestra calidad de vida. Y no solo el diseño, sino también la naturaleza y cómo convive el diseño con la naturaleza, que son dos fuentes de energía vital para las personas. Y eso, vos sabés que a veces se siente en las ciudades. ¿Cómo se siente en tu escuela de diseño e interiorismo? Nosotros ponemos mucho foco, por ejemplo, en todo el apartado de sustentabilidad, en el interiorismo, donde no solo se trata de los materiales que usamos, de dónde se fabrican, de dónde provienen, que es un factor muy importante, sino también de que la estética de ese espacio que diseñan nuestros profesionales entone con el sitio donde estamos. Acabo de venir de una sesión muy interesante en la Universidad de Belgrano con estudiantes de interiorismo y donde se presentó un proyecto espectacular que se situaba en Ushuaia y donde estaban utilizando los colores del paisaje, ¿no? Fueguino, ¿no? Y realmente esto es fundamental. Los espacios nos transmiten sensaciones, pueden aumentar o disminuir, si no están bien diseñados, nuestro bienestar. Entonces, si queremos ser felices, si queremos como empresas, por ejemplo, tener un entorno que motive la colaboración, como desarrolladores de promociones inmobiliarias, que nuestro cliente esté a gusto en su salón, si como restaurante quiero transmitir sofisticación o familiaridad, pues todo eso, alguien tiene que convertir ese espacio, ¿no? Entender al cliente con un punto de psicología muy importante, cómo es ese usuario final, qué quiere, y luego eso transmitirlo y convertir ese espacio. Hoy en día no hay ningún gran estudio de arquitectura que no incorpore también habilidades y profesionales de interiorismo. Claro, porque ahí también planteas un tema fundamental. Si el que va a habitar ese espacio no se siente confortable, por más que sea un diseño de lo más sofisticado, de lo más avanzado en líneas, no se va a sentir bien. Es una enorme decepción. Yo creo que uno de los grandes problemas que siempre tuvo la arquitectura y el interiorismo es que el resultado final de los proyectos para el cliente final frecuentemente era un poco un black box, una caja negra, y después a ver qué tal sale, ¿no? Ahí, por ejemplo, las herramientas de inteligencia artificial son tremendamente útiles
para aumentar la participación del cliente final. Puede pasearse virtualmente por esos espacios, cambiando la decoración, cambiando los colores, cambiando la iluminación, hasta que diga, antes siquiera de contratar al arquitecto y al interiorista, decir, este es el salón que quiero, este es el lobby del hotel que estoy buscando. Porque a veces el cliente tampoco sabe no lo sabe. bien ¿Cómo lo lo que va a le saber? gusta. Entonces, esa iteración, para la cual usamos y enseñamos mucho herramientas de inteligencia artificial, reduce muchísimo el gran problema de que al final de la obra te diga, hay algo que no me encaja. Entonces empiezan los arreglos al final, que son carísimos, una fricción muy incómoda entre el prestador de servicio, arquitecto, interiorista y cliente final. Entonces ahí nuestros cursos basados en inteligencia artificial ayudan a reducir ese problema que lo hubo siempre y hacer que el cliente participe más en el proyecto, que es mucho más satisfactorio para él, lo hace mucho más suyo. Llegaste a Buenos Aires a recibir un premio, premio Eikon, que creó Diego Dillenberger hace muchos años, un gran profesional, y que justamente, entre otras cosas, premia innovación. En el caso de ustedes, un desarrollo tecnológico realizado por QK Studio. ¿En qué consiste el logro que les permitió acceder a ese premio? No, hay dos elementos, creo que hicieron de un proyecto algo extraordinariamente exitoso. Lo primero es la base tecnológica. Nosotros teníamos, como empresa que teníamos 18 años, fundados en una era tecnológica distinta, pues teníamos una tecnología que necesitaba reinventarse. Pues, por ejemplo, había que poner mobile first, ¿no? Había que reconocer que hoy por hoy el 90% de nuestro tráfico es en el móvil. Nuestra tecnología anterior no estaba hecho para eso. Tenía que ser algo mucho más interactivo a nivel de web. A nivel de campus también tenía que ser algo mucho más participativo, engaging, dirían, donde la UX del alumno es lo que prima y no tanto la idea que pueda tener el área tecnológica de la empresa. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que uno de los grandes éxitos y grandes aportes de QK Studio en ese proyecto para nosotros fue ayudarnos a transmitir con ese lema de transformación lo que realmente gran parte de nuestro alumnado busca en IDECO, el poder transformar su pasión en su profesión. Tenemos una parte de nuestro alumnado muy importante que hace un cambio de carrera, el que yo hice, digamos, hacia el interiorismo, en nuestras formaciones, que son de muy alta calidad y muy comprimidas en el tiempo. Entonces, alguien que viene de abogacía, de contabilidad, pero en el fondo lo que le gusta es la decoración de interiorismo, en muy poco tiempo con nosotros puede hacer el cambio de profesión. Y ese lema, esa transformación y cómo se transmitía el mensaje conjuntamente con una tecnología mucho más potente y dinámica, pues creo que fue la razón por la cual ganamos el premio, del cual estamos muy orgullosos. Henry, recibiste el premio Eikon por un desarrollo tecnológico extraordinario para la Escuela de Diseño de la que eres el CEO, IDECO. ¿Qué representa este premio y por qué crees que se los dieron? Bueno, representa, creo que el premio, si me permites, a un enorme esfuerzo de entender y estar muy cerca del alumnado y sus necesidades, también entender lo que requiere la profesión de interiorista en activo, porque nuestro foco siempre está en la empleabilidad, y también un gran premio a esfuerzos de todo el equipo, desde el claustro a todo el equipo tecnológico de nuestro socio de QK Studio. ¿Cuántos alumnos tienen? En este momento tenemos cursando más de 1.200 alumnos. ¡Qué bárbaro! ¿Y cómo está formado el plantel de profesores y con qué criterio los eligen? Agradezco la pregunta sobre los profesores porque son los verdaderos artífices de nuestro éxito. Yo digo en nuestra escuela, los que realmente están delante del alumno, ¿no? Haciendo la verdad esa promesa de que te vamos a formar en tiempo récord con muy alta calidad, es el claustro. Entonces, y físico y digital, ¿no? Que no ha sido fácil muy para los perfiles. profesores. No, hemos hecho una transición muy importante. Primero, todos son interioristas en activo. Esta es una disciplina donde hay que estar en la calle con proyectos reales para ver cómo evoluciona la demanda, las tendencias de materiales, las regulaciones. Entonces hay que estar ejecutando proyectos para poder ser realmente un profesor al máximo nivel.
Luego tenemos que adaptarnos a las distintas especialidades que hay dentro del interiorismo. Entonces tenemos especialistas en paisajismo, en sustentabilidad, en inteligencia artificial, en iluminación, en home staging. Entonces realmente tenemos, creo que, especialistas muy punteros en cada ámbito que lo requiere, pero todos son tecnológicamente fuertes y todos tienen una credibilidad y un reconocimiento en el mercado muy importante, que es al final fundamental para los alumnos, no solo para aprender, sino también para hacer networking, que es muy importante. Fundamental, porque creo que algo cambió post pandemia, ¿no es cierto? Sí. Pasamos por la experiencia de estar aislados. Sí. Conectados, gracias a Dios que nos atravesó esta pandemia con las herramientas tecnológicas, Sí. pero un poco en mayor soledad. Creo que cuando uno siente la pérdida de algo, valoriza más el encuentro. Y lo cierto es que los negocios suceden cuando las personas se encuentran y se conocen a partir de ese voto de credibilidad. ¿Qué crees tú? Sí, nosotros, de hecho, uno de nuestros mayores proyectos este año ha sido abrir un nuevo centro en Chamberí, en Madrid, muy inspirador, justamente para tener un lugar para acoger a alumnos, a exalumnos, para tener esas oportunidades, esa oportunidad de networking, que es fundamental en cualquier sector y muy especialmente. O sea, yo diría que la contabilidad, pues, quizás lleva 500 años sin cambiar mucho y se puede hacer en un cubículo escondido sin socializar mucho. El interiorismo no, la arquitectura no, porque hay que conocer los especialistas de distintas disciplinas, hay que entender las tendencias, lo que están demandando los clientes. Entonces, no se puede operar en soledad. Y aparte hay un elemento social necesario del ser humano en el que creemos mucho. Nosotros pensamos que el ser humano es el germen de toda creatividad y a partir de ahí... el espacio que no se habita no existe, no existe. Empezando por el propio cuerpo. Absolutamente. Queremos tocar, queremos estar con especialistas buenos, conocer la gente que vamos a colaborar para proyectos. Y después siempre decimos, otra inteligencia artificial nos parece importantísima, por ejemplo, pero eso no te puede abocar a la soledad. Porque las ideas creativas o las que construir con las ayudas de inteligencia artificial son del ser humano. Entonces tienes que rozar con otros seres humanos para ver en qué están trabajando tus compañeros y eso te va a seguir inspirando, ver otras obras, ver otros proyectos. Nuestra formación es muy práctica y con mucha visita y mucho contacto humano. ¿Cómo fue este trabajo con QK, ¿no? Para entender cuáles eran las necesidades no solo de la Escuela de Diseño, sino también del alumnado, de los profesores, y generar una plataforma tecnológica extraordinaria que les permitiera a ustedes estar en punta de educación comparado con las principales escuelas del mundo? Sí, efectivamente empezamos por ahí, por donde mencionabas, las necesidades de los alumnos. Entonces empezamos con focus groups para entender de la formación que habían tenido, qué es lo que les había aportado más, qué es lo que había aportado menos, qué es lo que habían extrañado, qué es lo que les hubiera gustado tener en la formación. De ahí fuimos al apoyo tecnológico y lo que les faltaba. Fuimos a interioristas en activo también para entender. Luego en el mundo real, como nuestra obsesión es la empleabilidad, ¿qué tiene que haber tenido como experiencia y aprendizaje el alumno en cuanto a habilidades, mucho más importantes que conocimientos hoy en día, de habilidades para luego insertarse con éxito al mundo profesional? Y una vez que entendimos todo eso, con el apoyo de QK Studio, también colaboramos con otra consultora, se llama Emociona, que trabaja con las principales universidades en España, para generar una experiencia en el campus online absolutamente diferencial. Pero todo partía de las necesidades de los alumnos. Vos que viviste en Argentina de niño, que después desarrollaste una carrera internacional en New York, en Londres, ahora en Madrid, ¿cómo ves a la Argentina en términos de interiorismo y de diseño? Argentina siempre tuvo y tiene una excelente reputación en cuanto a la calidad de la formación que reciben acá los jóvenes y por tanto también de los profesionales. O sea, yo me considero inmigrante, siempre lo he sido en todos sitios porque soy austríaco, nunca he vivido en Austria, ¿no? Entonces, el inmigrante
argentino que me he encontrado en el mundo siempre es de una excelente calidad profesional. Da igual el ámbito, si es el sanitario, si es el arquitecto, si es el mundo de las finanzas, si es el interiorista, son excelentes. Entonces realmente creo que Argentina tiene una gran suerte, la población, de vivir en un sitio con una oferta formativa excelente. Nosotros, sin embargo, sí pensamos que ahí podemos aportar mucho porque estamos muy especializados en un nicho que nos permite colaborar con grandes instituciones. Tenemos partnerships con grandes universidades donde nosotros aportamos la especialización muy práctica en el interiorismo. Por ejemplo, en facultades de arquitectura, donde frecuentemente no se dedica quizás tanto tiempo al interiorismo. Ahí la colaboración con nosotros es algo muy natural que está sucediendo con mucho éxito. Es que a veces el interiorismo tiene que plantearse de la mano de la estructura de planificación del espacio. Es así. Si no, es bien lo que decías, que después sucede este retrabajo, que es más costoso y menos eficiente en tiempo y muy frustrante diseño. para el profesional. Él pensaba que había hecho una obra fantástica y se da cuenta que no era lo que el cliente necesitaba. Nosotros, el interiorista es necesario para el arquitecto y viceversa. Decime, Henry, ¿qué cambió en el interiorismo post pandemia? O sea, 5 años han pasado nada más de ese año y medio donde permanecimos infinidad de tiempo en nuestras casas y hoy vemos que el home office convive con la presencialidad en la mayoría de las empresas. Yo creo que lo primero es que todos valoramos mucho más la importancia de nuestro hogar. Y ahí entra también, nos hemos dado cuenta que nuestro bienestar sí que está íntimamente relacionado con la estética y lo bello del sitio en el que estamos. Y eso no solo afecta a los hogares, afecta a los restaurantes, a los lobbies de los hoteles, las habitaciones. Nos hemos dado cuenta que queremos ser felices y que el espacio en el que nos movemos, las sensaciones que nos transmite, es un elemento muy importante en nuestro bienestar. Entonces yo creo que esta conciencia nos vino de estar muy encerrados, ¿no? en hogares. Otra cosa que ha cambiado gracias a la tecnología, acompañando el post-COVID, es que se ha democratizado mucho el interiorismo. ¿Qué aprendizaje compartirías con nosotros en esta trayectoria de vida, ¿no? En la que has liderado organizaciones, has decidido la compra y venta de una empresa y ahora apostaste tu mirada empresaria en un ámbito educativo? Yo creo que todo el mundo quiere ser feliz y ese sueño hay que perseguirlo. Y si te das cuenta que tu día a día no va en la dirección, no tiene el propósito que te ayuda a ser feliz, hay que animarse a cambiarlo. O sea, el miedo es un gran limitante en la vida. Hay que dejar el miedo. Si tu trabajo ya no te interesa, formate y busca eso que sí te hace feliz. Y eso puede pasar con 40, 50 años como en mi caso, puede pasar con 30 o con 60. Tenemos alumnos de más de 60 años. Muy importante ser feliz en el día a día, sentirnos útiles, sentir que aportamos a la sociedad en la que vivimos. Ese creo que es uno de los secretos para la felicidad y eso no tiene límite de edad. Henry, un placer conocerte. Muchas Igualmente, gracias. muchas gracias. Líderes TV presenta el 8º Seminario Internacional de Líderes. El próximo viernes 12 de diciembre, de 8:30 a 13 horas, desde el Pullman Ibirapuera en San Pablo. 24 CEOs y destacados líderes empresarios hablarán de las oportunidades de negocios en la región. Ingresá a www.liderestv.com.ar para más información. Participá, no te lo pierdas.